Capítulo 16. Mao Mao y la cena tardía. Mao Mao calentó su cena en la cocina del dormitorio. Acababa de regresar, despedida por una Suiren que se veía absolutamente abatida. Mao Mao admitiría que estaba un poco fuera de su ritmo, pero también se sentía secretamente aliviada. Tenía el conocimiento, sí, pero ella misma seguía siendo virgen, así que no estaba segura del todo. La razón principal por la que había ido a Jinshi tan preparada era porque pensaba que sería más fácil estar lista mentalmente si ella era la que iniciaba las cosas. Una vez que su cena estuvo caliente, Mao Mao fue a su habitación. La primavera había llegado, pero las noches seguían siendo frías. Aunque fueran malos modales, decidió comer en la cama. Suiren había llenado unos bollos con trozos de cerdo guisado, anguila salteada y así sucesivamente para que fuera fácil llevarlos de vuelta. La sopa la había puesto en una botella y todavía estaba caliente. Todos son alimentos que aumentan la resistencia, observó Mao Mao con una sonrisa irónica. Luego se puso a comer los bollos. Nada era tan sabroso como una cena hecha por otra persona. Especial con el hambre de no haber comido, era aún mejor. Limpió su plato. Luego tomó un sorbo del alcohol que Suiren le había dado. ¿Y ahora qué hago?, murmuró. Podía imaginar por qué Jinshi la había rechazado esa noche. Ya no iba a imponerle sus sentimientos. Sus acciones esta noche mostraron que le estaba dando prioridad a Mao Mao. Aún así, con el viento tan fuerte de sus velas, Mao Mao se preguntaba cómo iba a enfrentar a Jinshi después de esto. Supongo que no lo veré por un tiempo, de todos modos. Se preocuparía por ello la próxima vez que se reunieran, decidió, pateando el problema hacia adelante. Tenía grandes esperanzas en el ingenio de su futuro yo. El alcohol era fuerte. Mao Mao no se emborrachó, pero empezó a sentirse más feliz. Una felicidad que traía consigo una agradable somnolencia. Encontró pensamientos pasando sin rumbo por su mente. Escuché que el hermano de Lahan ha vuelto. Chue se lo había dicho. Supuso que debería ir a verlo, a pesar de lo mucho que odiaba visitar la casa del extraño estratega para hacerlo. Me gustaría ver a Mei Mei también. Parecía que le estaban tratando bastante bien en la casa del sabio del Go. Tal vez podía conseguir que Lahan arreglara una reunión con Mei Mei para ella. Y no puedo creer que ese tipo fuera uno de los clientes de Yoka, dijo. La somnolencia y la bebida hicieron que su mente jugara juegos de asociación libre, saltando de Mei Mei a Yoka. Me pregunto, ¿qué quería? Buscando miembros de la familia imperial. El pensamiento de las ramas anteriores de esa familia le hizo recordar a Tianyu. ¿Te imaginas si Yoka y Tianyu pudieran estar emparentados? Yoka juró que un bandido había plantado la semilla de ella, pero si no hubiera sido un bandido, sino un cazador, eso encajaría. Había dañado la tableta de Jade no solo para ocultar su sangre imperial, sino también el hecho de que venía de una familia de criminales. Todavía no se sabía por qué se había roto la tableta, pero un cazador explicaría el olor bestial y las manos torcidas. Tal vez este tipo, Wang Fang, estaba buscando a los antiguos miembros de la familia imperial por toda la corte. Tal vez fueron los rumores sobre esas personas los que lo llevaron al palacio en primer lugar. Había estado tratando de usar a las mujeres para aprender todo lo que pudiera, pero Tianyu mismo estaba en la capital occidental. El alcohol y el sueño estaban nublando sus pensamientos. Se le pasó por la mente que debería cepillarse los dientes, pero el sueño ganó. Mao Mao dejó la botella a un lado y dejó que sus ojos se cerraran.